Muy buenas noches. Hoy continuamos nuestro estudio a través del librito de Greg Gilbert, What is the Gospel? ¿Qué es el Evangelio? Llevamos ya unas semanas discutiendo este libro y hoy vamos a mirar a la primera parte del capítulo 5. Mientras discutimos este libro, hablamos de 4 palabras importantes que nos ayudan a resumir el Evangelio: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Y hoy vamos a mirar a la respuesta. Específicamente vamos a mirar a fe y arrepentimiento. Y hoy vamos a enfocarnos en la primera parte, que es en la fe. Y la próxima vez que nos reunimos, Dios mediante, miramos al arrepentimiento. Entonces, el autor, Greg Gilbert, él comienza el capítulo 5 hablando de una historia de su hijo. Cuando su hijo era muy joven, como un añito, lo estaban enseñando a nadar. Y lo ponían en la esquina de la piscina y le decían al nene: brinca, brinca, que prometo que te voy a coger, no te voy a dejar caer. Y el nene al principio no se atrevía. Entonces tomó tiempo, ¿verdad?, para el papá convencerlo a que el nene confiara en él para así brincar y el papá a recogerlo, a cacharlo. Pero después que el nene lo hizo una vez, no quería dejar de hacerlo, ¿verdad? Comenzó a divertirse y brincaba y el papá lo cogía, y brincaba y el papá lo cachaba. Y llegó el punto donde el papá y la mamá estaban preocupados porque no querían que el nene se sintiera tan cómodo con el agua que se fuera a tirar aun cuando ellos no estaban presentes. Entonces ellos le echaban un ojo y por un tiempo estaban extremadamente vigilantes, ¿verdad?, asegurándose de que el nene no se fuera a tirar sin ellos. Y él se dio cuenta de algo. El nene aún le tenía miedo del agua, y como tenía miedo del agua, nunca se atrevía a acercarse al agua, a la piscina, cuando el papá no estaba. El nene solamente sentía confianza en la promesa del papá recogerlo, en cacharlo. Entonces, si el papá no estaba en el agua, el nene le tenía miedo a la piscina. Pero mientras el papá estaba en el agua y mientras el papá le podía decir al nene: confía en mí, que yo te voy a cachar, pues ahí el nene tenía confianza y ahí él se tiraba sin pensarlo. Es una buena ilustración para comenzar este capítulo. Entonces, primero queremos ver a lo que es fe y arrepentimiento. ¿Y dónde vemos esto en la Biblia antes de enfocarnos en la fe? Pues mira, Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Vemos esto en Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, arrepentir y creer es lo que Dios requiere de nosotros en respuesta al Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, así debemos responder. Y vemos esto varias veces a través del Nuevo Testamento. Pedro, cuando predicó en el sermón de Pentecostés, él comienza diciendo esto mismo, Hechos 2, versículo 38. Y Pedro dice que se debían arrepentir y ser bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Vean que cómo tenían que responder: con arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pablo, cuando él resume su ministerio en Hechos 20, versículo 21, mira cómo lo resume: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Así define su ministerio, de que él tenía que testificar a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe. En Hechos 26, versículo 18, él comparte la razón por la cual Dios lo llamó. Y mira cómo Pablo lo describe en este pasaje: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vean eso es arrepentimiento, de convertirse de tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo resume el llamado de Dios en su vida como para llamar a las personas al arrepentimiento y a que pongan su fe en Cristo. Entonces, las personas que creen en el Evangelio de Jesús
son las personas que se arrepienten de sus pecados y que ponen su fe en Jesús. Solamente aquellos son los cristianos verdaderos, no hay otra. Como lo describe el autor aquí, en otras palabras, el cristiano es aquel quien da su espalda al pecado y pone su confianza en Jesucristo y nada ni nadie más, para así salvarlo del juicio que viene. Ahora, entonces esto es un corto resumen de fe y arrepentimiento en la Biblia. Entonces, ¿cómo describe Greg Gilbert la fe? Pues me gusta mucho cómo él lo describe. Él básicamente dice que la fe es una dependencia. La fe es dependencia. La palabra fe, lamentablemente vemos a través del tiempo que ha sido abusada y confundida con otras cosas. Muchas personas creen que uno puede tener fe en lo que sea, aun cuando es ridículo y aun cuando no hay nada de evidencia para así soportar la cosa en que uno está poniendo su fe. En el libro él comparte una ilustración de cuando él estaba mirando por televisión con su hijo la parrada de Macy's de Thanksgiving y había como que un termómetro que medía la fe de las personas que estaban presentes. Y cuando pasaban bombas, pues la aguja se movía más. Y cuando salían duendes bailando, se movía más. Y cuando salió Santa Claus a lo último, ahí la aguja se fue hasta lo último y había fe. Pero era, tú sabes, se subía la aguja, ¿por qué? Por tonterías, por personas vestidos de duendes, porque había gente bailando, entonces había fe. Y es lamentable que la fe se vea de esa forma, pero así muchas personas consideran la fe o lo que es la fe. Y citándolo a él otra vez, estoy de acuerdo cuando él dice que los niños pueden creer en Santa Claus y en el conejo de Pascua. Los místicos pueden creer en las piedras y los cristales. La gente loca cree en los fairies y esas cosas que vuelan, que son de embuste. Y pues los cristianos creen en Jesús, ¿verdad? Ante los ojos de muchos, todas estas cosas son lo mismo. Y uno puede creerlo, uno puede tener fe en ellos, por lo más ridículo que suenan, incluyendo a Jesús. Pero sabemos que así no se define la fe en la Biblia. Cuando nosotros miramos a la palabra, vemos que la fe no es creer en algo que no se puede comprobar, sino que la fe es una dependencia. La fe es dependencia en una verdad sólida, una verdad que fue vista por muchas personas. La fe es una dependencia de que Cristo realmente se levantó de la tumba. Y como Él se levantó de la tumba, Él nos puede rescatar de nuestro pecado. Pablo, él escribe de la esencia de la fe en Romanos capítulo 4. Y mira cómo él describe esto. Esto es en cuanto a la fe de Abraham. Esto es Romanos 4, 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y escuchan esto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque parecía que todo iba en contra de Abraham y todo iba en contra de la promesa de Dios hacia Abraham, ¿verdad? Su edad, la edad de Sara, el hecho de que ella era estéril. Él como quiera creía en el Señor. Como Pablo escribió, él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su fe no estaba en algo que no se podía comprobar, no, su fe estaba en que Dios es capaz de cumplir sus promesas. Su fe estaba en Dios mismo y en la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a tener esa fe también, a creer que Jesús puede hacer para nosotros lo que Él ha prometido. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿verdad?
¿Qué nos prometió Jesús? ¿En qué estamos dependiendo en Jesús? ¿O para qué estamos dependiendo de Jesús? Pues mira, sencillamente nosotros dependemos de Jesús para así asegurar para nosotros un veredicto de Dios, el juez, de que nosotros somos inocentes, de que nosotros somos justos. Nuestra fe está en Jesús para un veredicto justo. En la palabra vemos que la mayor necesidad del hombre es que seamos encontrados justos ante los ojos de Dios. Pero sabemos de que ante los ojos de Dios no somos justos, somos culpables por nuestro pecado. Hemos pecado contra el Señor y por eso somos condenados y esperamos ser juzgados por Él. Y debemos ser juzgados por Él porque realmente lo hemos ofendido al Dios del universo. Entonces, esa es nuestra mayor necesidad, de que nuestro veredicto ahora mismo es el de culpable, de que vamos a sufrir condenación. Y lo que necesitamos es que se cambie ese veredicto de culpable a justo. Esta doctrina en la Biblia se conoce como la justificación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser justificados? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Es en pedir al Señor que vea cómo hemos vivido nuestras vidas? ¿Es decir a Dios, mira cómo yo he hablado, mira cómo he tratado a mi familia? Si tú examinas mi vida, vas a ver de que no soy tan mala persona y entonces me vas a declarar justo. No. Nadie es justo por su propia vida, porque Dios mira todo, mira nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestros sueños, todo. Y Él ve en lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe que aún las cosas buenas que a veces hagamos, no lo hacemos con las motivaciones correctas. Él sabe esos pensamientos que tenemos y realmente nosotros ya nacimos con pecado. Desde el principio ya nosotros éramos culpables del pecado y encima de eso pecamos todos los días voluntariamente. Entonces, para nosotros ser declarados justos, no necesitamos que Dios vea nuestras vidas y a nuestro récord, como quien dice. Necesitamos que Dios vea la vida de otro y que Dios vea el récord de otro. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino para ser nuestro sustituto. Él vino para morir en nuestro lugar en la cruz, para morir por nuestros pecados y así ser nuestro sustituto. Y cuando Dios mira a nosotros, cuando nuestra fe está en Jesús, en su vida, muerte y resurrección, y Dios nos mira a nosotros, Él no ve ya nuestro récord, ya no está mirando a nuestra vida con todo nuestro pecado. Él ve la vida de Jesús. Él ve la sangre de Cristo. Él ve la justicia de Cristo sobre nosotros. Y cuando mira a su Hijo Jesucristo, Él ve a nuestro pecado. Jesús vino para ser nuestro sustituto. Por eso es tan importante entender el propósito de la cruz. El propósito de la cruz era para Jesús venir a morir en el lugar de todo aquel que pone su fe en Él. Entonces es por eso que Dios nos puede declarar justo, como vemos en Romanos 3, versículo 22. Dios cuenta a nosotros justicia aparte de nuestras obras, porque Él no mira nuestras obras para declararnos justos. Él mira las obras de su Hijo Jesucristo. Romanos 4, versículos 5 al 7, ahí leemos de que Dios declara al que es injusto, justo. ¿Cómo es eso posible? Pues mira, es posible porque Dios mira a la sangre de Cristo que nos cubra por fe. Por fe estamos en Cristo, por fe Cristo nos arropa con su vida justa. Entonces, hermanos, somos salvos por gracia, nada más. No somos salvos por nada que nosotros podemos hacer, no somos salvos por nada que hemos hecho en nuestra propia fuerza. Somos salvos completamente por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Nuestro récord es un récord de culpable. Pero cuando nuestra fe está en Jesús, cuando nos arrepentimos y ponemos fe en Él, entonces recibimos su récord. Para ilustrar esto, el autor Greg Gilbert, él menciona a Zacarías 3 de 1 al 5 y es una buena ilustración y se lo voy a leer. Y dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del encendido? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Qué imagen bonita, ¿verdad? Josué estaba delante de la presencia de Dios en ropas viles, vestiduras viles, y Satanás estaba ahí listo para acusarle por estar delante de la presencia del Señor en pecado. Y sin embargo, Dios, por su gracia, Él otorga a Josué justicia. Él le da unas vestiduras nuevas y puras y le quita su pecado. Pero vean, esas vestiduras, ¿eran de Josué? No eran de él. No eran de Josué, era del Señor. El Señor mismo lo vistió con unas vestiduras externas. Pues hermanos, eso es lo que pasa con nosotros en Cristo hoy día. Nuestra justicia, el nosotros ser, para que nuestro pecado sea quitado, no es por nada que nosotros podamos hacer, es algo externo a nosotros. Es la justicia de Cristo que se nos da por medio de fe en Jesús. En Jesús el Señor ve en nuestro pecado y nosotros ve la justicia de Él. Es por eso que nosotros somos salvos por la fe y la fe solamente. Y la Biblia enseña esto claramente, de que Jesús es el único camino, Él es la verdad y la vida, no hay salvación fuera de Él. Entonces nosotros tenemos que depender de Él completamente, nada más ni nadie más nos puede salvar. Otras religiones, las religiones más famosas del mundo, las más grandes, rechazan esta noción de que la fe o la salvación es por fe completamente. Algunos hablan de la fe, pero es la fe entrelazada con obras. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que cumplir unos sacramentos. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que cumplir con unos pilares de nuestra fe. Tenemos que hacer ciertas cosas. Rechazan la noción de que es por fe y por gracia. Y es porque cuando uno dice que es salvo por algo que ha hecho, pues uno puede recibir un poco de la gloria, ¿verdad? Uno puede decir: mira lo que yo he hecho, mira lo que he logrado. Pero la Biblia no, en la Biblia vemos que no hay espacio para eso. Toda la gloria es de Dios. No hay nada que podemos hacer. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y por eso la Biblia es tan enfática de que la salvación es por medio de la fe, y la fe nada más en Jesús. Y hay que reconocer eso. Tenemos que reconocer de que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Y eso, para eso nos toca ser humildes y doblar rodillas, como quien dice, y poner toda nuestra fe y dependencia en Jesús. Como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por sus propias obras. La palabra de Dios es clara. Entonces, poner nuestra fe en Cristo significa dar nuestra espalda a todas nuestras esperanzas en otras cosas. Poner fe en Cristo quiere decir que dependemos de Él y de Él nada más para salvarnos. Entonces hay que hacernos la pregunta: ¿piensas o pensamos que nuestros corazones son buenos? ¿Realmente pensamos que no somos personas tan malas y que nuestras obras no son tan malas porque nos estamos comparando con los demás? Mira, si es así, si estamos haciendo esto, pues necesitamos arrepentirnos y reconocer de que nuestros corazones no siempre sienten las mejores motivaciones, que nuestras acciones, por lo más buenos que sean, son como trapos sucios ante un Dios perfecto y santo. Nosotros somos insuficientes para salvar a nosotros mismos.
Necesitamos poner toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Jesús. Para terminar, volviendo a cómo comenzó el capítulo, hablando del Hijo. El Hijo, toda su fe, toda su esperanza, toda su confianza, estaba en el papá a cacharlo. Estaba en el papá a recogerlo cuando él brincaba a la piscina. Es lo mismo para nosotros, hermanos. Una fe bíblica, una fe verdadera en Cristo dice: Señor, toda mi fe, toda mi esperanza está en ti. Si tú no me puedes cachar, entonces me voy a morir. Si tú no me agarras, yo me voy a caer y no tengo ninguna otra esperanza. Pero estoy poniendo toda mi fe y toda mi esperanza en ti. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza está en Cristo y en la realidad de que Él resucitó de la muerte y que venció al enemigo, que venció a Satanás y al pecado y que está vivo. Toda nuestra fe está en Él porque reconocemos que nada más ni nadie más nos puede salvar, incluyendo nosotros mismos. Esa es una fe bíblica, una fe verdadera. Y gloria a Dios que Él en su gracia nos otorga arrepentimiento que nos lleva a la fe. Aún eso, aún la fe que tenemos es porque Dios mismo nos las da. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar y la próxima vez, Dios mediante, vamos a hablar del arrepentimiento, que es lo que se encuentra al otro lado de la moneda de la fe. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de observar un poco de lo que es la fe, una fe bíblica, Señor, y de la importancia de la fe. Y gracias, Padre, por tu gracia, porque reconocemos que tú mismo abriste nuestros ojos, lo que somos hijos tuyos. Tú abriste nuestros ojos a lo lindo que es Cristo y tú nos otorgaste arrepentimiento para así llevarnos a poner nuestra fe en ti. Pero en este momento pedimos, Padre, que si hay alguien escuchando esto que no te conoce, Señor, que tú abres sus ojos a la verdad del Evangelio, Señor, y que tú les ayudes a poner su fe en ti también para que hoy día puedan ser salvos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.